Mi nieto, con solo 8 años, se levantó de la mesa y gritó: «Abuela, todos te están mintiendo, y yo sé por qué». En ese instante, el silencio que cayó sobre nuestra cena familiar en la vieja casa de Buenos Aires fue tan pesado que podía sentirlo en mis huesos, y supe que nada volvería a ser igual. Todo empezó hace 3 meses, en un domingo soleado de otoño. Vivía sola en mi pequeño departamento en Palermo, con solo mis plantas y los recuerdos de mi difunto esposo, Carlos, para hacerme compañía. Mis hijos, Laura y Miguel, siempre decían que me preocupaba demasiado, pero desde que Carlos murió, mi intuición se había agudizado. Ese domingo, Laura vino con mi nieto Lucas, un niño callado de ojos grandes. Mientras ella preparaba el almuerzo, Lucas miró una foto nuestra y dijo: «Abuela, el abuelo siempre decía que la familia es un tesoro, ¿verdad?». Asentí, sin saber que eso empezaría todo. Después, Laura me pidió que firmara papeles para actualizar documentos, pero su prisa me hizo desconfiar. Más tarde, encontré un recibo de una transferencia bancaria a nombre de Miguel por una suma grande. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué mi hijo recibía mi dinero sin decirme? No pude dormir esa noche. Recordé visitas de Miguel con excusas y llamadas susurradas de Laura. Al día siguiente, fui al banco y descubrí retiradas justificadas como gastos médicos, que no tenía. Sentí un vacío, mis hijos se aprovechaban de mí. En una reunión, escuché a Miguel hablar de herencia en el jardín, y Lucas me susurró: «Abuela, el tío siempre habla de dinero cuando cree que no lo escuchamos». Mi mundo se desmoronaba, y no sabía que Lucas sería mi salvación. Después de esa revelación en el jardín, cada día se volvía más difícil fingir normalidad. Empecé a notar cómo Laura y Miguel intercambiaban miradas rápidas durante nuestras cenas, como si estuvieran tramando algo detrás de mi espalda. Una tarde, mientras limpiaba el armario, tropecé con una caja vieja de Carlos. Dentro, encontré cartas que nunca había leído, llenas de promesas sobre nuestro futuro. Al leerlas, me di cuenta de que él siempre había querido protegerme, y ahora sentía que estaba fallándole al no defender lo nuestro. Decidí investigar más, pero sin alertarlos. Empecé a revisar mis estados de cuenta con más cuidado, y en uno, vi un patrón: retiros frecuentes los días después de que Miguel me visitaba, siempre con la excusa de ayudarme con las facturas. Me armé de valor y confronté a Laura suavemente, preguntándole por esos gastos. Ella se puso nerviosa, tartamudeó sobre emergencias y cambió de tema rápidamente. Esa reacción solo confirmó mis sospechas: algo oscuro se cocinaba en mi propia familia. Mientras tanto, Lucas se volvió mi pequeño aliado. Sin que nadie lo notara, me contaba cosas que oía, como Miguel hablaba de vender la casa o como Laura mencionaba arreglos legales en llamadas telefónicas. Cada palabra suya era como una pieza más en este rompecabezas doloroso. Una noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sillón favorito y lloré en silencio, preguntándome cómo había llegado a esto. Pero entonces, recordé la fuerza que Carlos me decía que tenía, y supe que no podía rendirme. Ahora, quiero preguntarte, desde tu ciudad, ¿alguna vez has sentido que tu familia te falla? Comenta abajo de dónde me estás viendo, porque en lugares como Lima, Ciudad de México o Santiago, estas historias pueden resonar profundamente. Y mientras yo preparaba mi próximo movimiento, sin saberlo, Lucas guardaba un secreto que cambiaría todo para siempre. Con el corazón latiendo fuerte, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Empecé a reunir pruebas de forma discreta, sin usar métodos obvios como anotar en un cuaderno o instalar cámaras. En lugar de eso, aproveché mis rutinas diarias para observar más de cerca. Por ejemplo, cuando Laura venía a ayudarme con la limpieza, notaba cómo hojeaba mis papeles con interés, especialmente los relacionados con el banco. Un día, después de que se fue, revisé la papelera y encontré un borrador de un documento que mencionaba la venta de mi departamento. Me quedé helada. ¿Estaban planeando deshacerse de mi hogar sin mi consentimiento? Para confirmar mis temores, comencé a prestar atención a las conversaciones telefónicas. A veces, cuando Miguel llamaba, fingía estar ocupada en otra habitación pero escuchaba fragmentos. Oí palabras como apuro y necesitamos el dinero rápido, lo que me hizo pensar que tenían deudas o problemas financieros que no querían compartir. Me sentía traicionada, pero también determinada a proteger lo que Carlos y yo habíamos construido juntos. Lucas, mi nieto, se convirtió en mi confidente involuntario. Sin pedírselo, él me contaba cosas que veía o oía, como la vez que escuchó a Miguel decirle a un amigo por teléfono que la vieja no se da cuenta. Cada revelación de Lucas me dolía más, pero también me daba fuerza.
Empecé a guardar pequeños objetos como prueba, recibos, notas que encontraba tiradas, y hasta grabé en secreto una conversación usando mi teléfono viejo, solo para tener evidencia tangible. Sabía que era arriesgado, pero no podía permitir que me robaran mi tranquilidad. Un fin de semana, organizamos una cena familiar en mi casa. Laura y Miguel actuaban con normalidad, pero yo notaba la tensión en el aire. Mientras servía la comida, Lucas me pasó un papelito doblado. Cuando pude leerlo en la cocina, decía: abuela, escuché que tío Miguel habló de falsificar tu firma. Sentí que el mundo se me venía encima, no solo me estaban robando, sino que planeaban algo ilegal. Esa noche, decidí que tenía que actuar pronto, pero no sabía cómo hacerlo sin poner en riesgo a Lucas. Al día siguiente, fui a hablar con un abogado de confianza en el centro de Buenos Aires. Le conté mis sospechas y le mostré las pruebas que había reunido. Él me aconsejó que fuera cautelosa y me ayudó a entender mis derechos. Mientras volvía a casa, me sentía más segura, pero también asustada por lo que podría pasar. Al llegar, encontré a Miguel esperándome en la puerta, con una sonrisa falsa que no ocultaba su nerviosismo. Mamá, necesitamos hablar de esos papeles que firmaste, dijo, y supe que la confrontación final se acercaba. En ese momento, recordé las palabras de Carlos sobre la importancia de la familia, y me pregunté cómo habíamos llegado a esto. Pero lo que no sabía era que Lucas, en su inocencia, había estado reuniendo sus propias pruebas, y lo que descubriría en los próximos días cambiaría todo para siempre, llevándonos a ese momento en la mesa donde todo estalló. Decidí profundizar en mi investigación, revisando viejos álbumes de fotos que guardaba en el altillo. Entre las imágenes, encontré una carta de Carlos que nunca había leído, escrita justo antes de morir. En ella, me decía que siempre confiara en mi instinto y que protegiera nuestro legado, porque sabía que algún día alguien intentaría aprovecharse. Esas palabras me dieron un valor renovado, y empecé a conectar los puntos. Las visitas frecuentes de Miguel coincidían con fechas en que había retiros grandes de mi cuenta, y las excusas de Laura sobre gastos médicos se desmoronaban cuando comparaba con mis registros de salud. Un día, mientras paseaba por el mercado de San Telmo, me topé con una amiga de toda la vida, Elena. Sin querer, le conté un poco de mis preocupaciones, y ella me sugirió que revisara los contratos de seguros que Carlos y yo habíamos firmado. Al hacerlo, descubrí que Miguel había estado cobrando un seguro de vida a mi nombre, alegando que yo estaba incapacitada. La rabia me invadió, pero me controlé, no podía dejar que mis emociones arruinaran todo. Empecé a planear una reunión familiar para el domingo siguiente, con la excusa de celebrar el cumpleaños de Lucas. Quería tener todo listo para confrontarlos, pero necesitaba más pruebas. Lucas, sin que yo lo supiera, había estado grabando conversaciones con su tablet infantil, y una tarde me mostró un audio donde Miguel y Laura discutían sobre cómo dividir el dinero de la venta de la casa. Escuchar sus voces, tan frías y calculadoras, me partió el alma, pero también me dio la certeza de que no estaba loca. La víspera de la cena, pasé la noche en vela, repasando cada detalle. Sabía que si no actuaba, perdería todo, pero temía por la reacción de mis hijos. Al amanecer, recibí una llamada del banco confirmando que había movimientos sospechosos en mi cuenta, vinculados a Miguel. Eso fue la gota que colmó el vaso. Preparé un dossier con todas las pruebas, incluyendo los audios de Lucas y los documentos falsificados que había encontrado. Cuando llegó el día de la cena, la tensión era palpable. Laura y Miguel llegaron con regalos para Lucas, actuando como si nada pasara, pero yo notaba sus miradas furtivas. Mientras servía el postre, Lucas me miró con esos ojos serios y asintió discretamente, como diciendo que estaba listo. En ese instante, supe que no estaba sola, y que juntos podríamos enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Pero lo que no anticipaba era cómo Lucas, con su valentía infantil, tomaría la palabra y revelaría secretos que ni siquiera yo conocía, desatando una tormenta que nadie podría detener. La cena del cumpleaños de Lucas avanzaba con una calma tensa que podía cortarse con cuchillo. Mientras repartía la torta, noté cómo Miguel revisaba su teléfono con frecuencia, como esperando una llamada importante. Laura, por su parte, intentaba mantener una conversación trivial sobre el clima, pero sus manos temblaban ligeramente al sostener el tenedor. Yo tenía el dossier de pruebas escondido bajo un mantel en la sala, listo para cuando llegara el momento, pero algo en el aire me decía que las cosas se precipitarían antes de lo planeado. De repente, Lucas, que había estado callado durante la mayor parte de la cena, se levantó de su silla. Todos lo miramos sorprendidos, y con una voz firme que no esperaba de un niño de 8 años, dijo: abuela, todos te están mintiendo, y yo sé por qué.
El silencio se hizo absoluto, hasta el tic-tac del reloj de pared pareció detenerse. Miguel se puso pálido, y Laura dejó caer su vaso, que se rompió en 1000 pedazos en el suelo. En ese instante, supe que Lucas no solo había estado escuchando, sino que había guardado secretos que ni siquiera yo podía imaginar. Pero retrocedamos un poco para entender cómo llegamos a este punto crítico. Después de mi visita al abogado, me sentí más decidida que nunca a proteger mi hogar y mi dignidad. Pasé los días siguientes reuniendo más evidencia, evitando métodos repetitivos como anotar en cuadernos. En lugar de eso, me enfoqué en pequeños detalles que otros pasarían por alto. Por ejemplo, mientras ordenaba la cocina, encontré una nota arrugada en el bolsillo de un abrigo de Miguel que había dejado en mi casa. Decía, venta aprobada, firma falsa lista. Eso me confirmó que no solo planeaban robarme, sino que estaban dispuestos a cometer fraude. Lucas, en su inocencia, se convirtió en mi espía involuntario. Sin que yo le pidiera, empezó a contarme cosas que veía en la escuela o cuando jugaba en el parque. Una tarde, me dijo que había visto a Miguel reunirse con un hombre de traje cerca de mi banco, y que escuchó palabras como transferencia y urgencia. Cada pieza de información me dolía, pero también me fortalecía, recordándome que no estaba sola en esta lucha. Decidí confrontar a Laura de manera más directa, pero sin revelar todo lo que sabía. La invité a tomar un café en un lugar tranquilo del barrio, y le pregunté por esos arreglos legales que había mencionado en sus llamadas. Ella se puso a la defensiva de inmediato, diciendo que eran solo trámites para mi bienestar, pero su voz temblaba y evitaba mi mirada. Esa reacción me hizo entender que estaba involucrada hasta el cuello, y que probablemente Miguel la había manipulado para que participara en este engaño. Mientras tanto, seguí revisando mis finanzas con lupa. En una de mis visitas al banco, una empleada amable me mostró un patrón de retiros que coincidía con las fechas en que Miguel me visitaba, siempre justificados como gastos de emergencia. Cuando le pregunté por los detalles, me dijo que los documentos tenían firmas que parecían falsas, lo que encajaba con lo que Lucas me había contado. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho, pero sabía que tenía que mantener la calma para no alertarlos. Un día, mientras limpiaba el altillo, tropecé con una caja de recuerdos de Carlos que no había abierto en años. Dentro, encontré un diario suyo que nunca había leído. En sus páginas, escribía sobre sus temores de que alguien se aprovechara de mí después de su muerte, y hasta mencionaba a Miguel como ambicioso en algunas anotaciones. Leer sus palabras me dio un consuelo amargo. Carlos siempre había intentado protegerme, incluso desde la tumba. Con todas estas pruebas, me preparé mentalmente para la confrontación en la cena. Sabía que sería doloroso, pero necesario. La noche anterior, Lucas vino a mi habitación y me dijo que había grabado una conversación entre Miguel y Laura donde planeaban cómo distraerme durante la cena para que firmara más documentos. Me mostró el audio en su tablet, y escuchar sus voces frías me confirmó que no había vuelta atrás. Cuando llegó el día, me vestí con ropa que me hacía sentir fuerte, como si Carlos estuviera a mi lado. Laura y Miguel llegaron puntuales, con sonrisas forzadas y regalos para Lucas. Durante la cena, noté cómo intercambiaban miradas y susurraban entre ellos, como si estuvieran coordinando algo. Yo actuaba con normalidad, sirviendo la comida y hablando de temas triviales, pero por dentro, mi corazón latía a 1000 por hora. Fue en ese momento, cuando Lucas se levantó y habló, que todo cambió. Sus palabras no solo sorprendieron a todos, sino que desataron una cadena de eventos que nadie podía controlar. Miguel intentó callarlo, pero Lucas, con una valentía que me dejó sin aliento, comenzó a relatar todo lo que había visto y oído. La mesa familiar, que debería ser un lugar de unión, se convirtió en un campo de batalla donde la verdad salía a la luz, y yo me preparaba para lo que vendría después, sin saber que Lucas guardaba una última revelación que lo cambiaría todo. Mientras Lucas hablaba, noté cómo Laura comenzaba a llorar en silencio, y Miguel se ponía cada vez más agresivo, gritando que era todo una mentira. Pero Lucas, con esa inocencia que solo un niño puede tener, no se dejó intimidar. Continuó describiendo cómo había escondido su tablet en la sala para grabar más conversaciones, y cómo una vez encontró a Miguel practicando mi firma en papeles en blanco. Cada palabra suya era un golpe directo al corazón, pero también una liberación, porque por fin la verdad estaba saliendo a flote. En ese caos, recordé las palabras de Carlos en su diario, y supe que tenía que actuar con firmeza. Saqué el dossier de pruebas de debajo del mantel y lo coloqué sobre la mesa, frente a todos. Los documentos, las grabaciones, las notas, todo estaba allí, expuesto como una herida abierta.
Laura rompió a llorar abiertamente, admitiendo entre sollozos que Miguel la había presionado para que participara, por miedo a perderlo todo. Miguel, en cambio, se puso de pie y amenazó con irse, pero Lucas, con una determinación que me sorprendió, le dijo: «Tío, no puedes huir de esto. La abuela merece saber la verdad». La tensión en la habitación era tan densa que podía sentirse en el aire, y supe que este no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Mientras observaba a mi familia desmoronarse ante mis ojos, no podía evitar preguntarme qué más guardaba Lucas en su corazón, y cómo sus palabras cambiarían no solo nuestras vidas, sino el destino de todos nosotros. Después de que Lucas dejó caer esa bomba en la mesa, el caos se apoderó de la habitación. Miguel gritaba que era todo una farsa, mientras Laura sollozaba desconsolada, admitiendo entre lágrimas que había sido presionada. Yo, con el corazón en un puño, sostenía el dossier de pruebas, sintiendo el peso de cada documento como si fuera una losa. Pero Lucas no había terminado. Con esa mirada seria que me partía el alma, dijo: «Abuela, ¿hay algo más? Escuché que tío Miguel no solo falsificaba tu firma, sino que tenía un plan para llevarte a un hogar de ancianos y quedarse con todo». Esas palabras me dejaron sin aliento, y en ese instante, supe que esto iba más allá de lo que jamás imaginé. Retrocedamos un poco para llenar los vacíos. Después de que Lucas comenzó a hablar en la cena, todo sucedió tan rápido que apenas podía procesarlo. Miguel, en un arranque de furia, intentó agarrar a Lucas para callarlo, pero yo me interpuse, gritando que se detuviera. La mesa, llena de platos y vasos, se convirtió en un desorden total, con migajas de torta esparcidas por todas partes y el olor a café mezclándose con el de las lágrimas. Laura, entre sollozos, confesó que Miguel la había amenazado con dejarla en la calle si no cooperaba, revelando que él tenía deudas de juego que no podía pagar. Escuchar eso me hizo entender por qué habían recurrido a esto. No era solo avaricia, sino desesperación, pero eso no excusaba el daño. Mientras tanto, Lucas, con una calma asombrosa para su edad, continuó relatando cómo, durante semanas, había estado recopilando pruebas por su cuenta. Sin que yo lo supiera, usaba su tablet para grabar conversaciones cuando jugaba en su habitación, y hasta había tomado fotos de documentos que Miguel dejaba olvidados en la casa. Una de esas fotos mostraba un contrato de venta de mi departamento, con una fecha fijada para dentro de un mes, y mi firma falsificada en letras temblorosas que ni siquiera se parecían a la mía. Al ver eso, sentí una mezcla de indignación y alivio. Al menos, ahora tenía pruebas irrefutables. En medio del alboroto, recordé la llamada del banco que recibí esa mañana, confirmando los movimientos sospechosos. Decidí usar eso para presionar a Miguel. Le mostré el informe impreso, señalando las retiradas repetidas y las firmas falsas. Él, al verse acorralado, pasó de la agresividad a la defensiva, balbuceando excusas sobre errores del sistema y malentendidos. Pero Lucas, sin pestañear, reprodujo un audio de su tablet donde Miguel le decía a un amigo: «Una vez que la vieja firme, la mandamos a un asilo y nos quedamos con la plata». Escuchar esas palabras, tan crudas y calculadoras, me hizo estremecer. Era como si mi propio hijo me viera como un obstáculo desechable. Laura, al oír el audio, se derrumbó por completo. Admitió que había estado tan asustada que no supo cómo detenerlo, y que incluso había firmado algunos papeles bajo coacción. Me contó cómo Miguel la manipulaba, usando a Lucas como chantaje emocional, diciendo que si no cooperaba, el niño sufriría las consecuencias. Eso explicaba por qué Lucas a veces parecía tan callado y observador. Probablemente, sentía la tensión en el aire y trataba de protegerse a sí mismo y a mí. En ese punto, supe que tenía que tomar el control. Con voz firme, les dije que ya había contactado a un abogado y que presentaría todas las pruebas ante las autoridades si no paraban de inmediato. Miguel, al darse cuenta de que no podía huir, se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos, murmurando disculpas entrecortadas. Pero yo sabía que las palabras no bastaban, necesitaba acciones concretas para asegurar mi futuro y el de Lucas. Decidí que, a partir de ese momento, cambiaría las cerraduras de mi casa y revocaría cualquier autorización que les hubiera dado en el banco. También planeé mudarme temporalmente con una prima en Córdoba, para alejarme del drama y pensar con claridad. Mientras empacaba algunas cosas esa noche, Lucas vino a mi habitación y me abrazó fuerte, diciendo: «Abuela, no te preocupes, yo siempre te voy a cuidar». Esas palabras me dieron la fuerza para seguir adelante, pero también me hicieron preguntarme cómo un niño tan pequeño había cargado con tanto peso. Al día siguiente, llamé a mi abogado y le conté todo lo sucedido. Él me aconsejó que presentara una denuncia formal por fraude y amenazas,
y que solicitara una orden de restricción contra Miguel para proteger a Lucas y a mí. Mientras hacía los trámites, no podía dejar de pensar en cómo la familia que una vez fue mi refugio se había convertido en mi peor pesadilla. Pero, en el fondo, sabía que la verdad había salido a la luz gracias a la valentía de Lucas, y que eso era un nuevo comienzo. Sin embargo, justo cuando creía que lo peor había pasado, Lucas me miró con esos ojos llenos de misterio y susurró: «Abuela, hay algo que no te dije, sobre el abuelo Carlos». Esas palabras me dejaron helada, y supe que aún quedaban secretos por descubrir, secretos que podrían cambiar todo lo que creía saber sobre mi pasado y mi familia. Reflexionando sobre todo esto, me di cuenta de que la traición no había sido solo financiera, sino emocional. Cada vez que recordaba las risas compartidas en esa misma mesa, ahora manchadas por el engaño, sentía un vacío que no se llenaba con simples disculpas. Decidí que, una vez que las cosas se calmaran, buscaría terapia para Lucas y para mí, porque un niño no debería cargar con los pecados de los adultos. Mientras tanto, empecé a documentar todo meticulosamente, no por venganza, sino para asegurar que la justicia prevaleciera y que Lucas creciera en un ambiente de honestidad. Al final del día, cuando la casa quedó en silencio, me senté en mi sillón y lloré por todo lo perdido, pero también por la esperanza que Lucas me había devuelto. Su coraje me recordó que, a veces, los más pequeños son los que tienen las lecciones más grandes que enseñar. Y aunque el camino por delante parecía largo y lleno de incertidumbre, sabía que, con él a mi lado, podría enfrentar cualquier cosa que viniera. Después de que Lucas mencionó el secreto sobre Carlos, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Todo lo que había pasado en la cena palidecía ante esa revelación. Con voz temblorosa, le pedí que me contara más, pero él, con esa sabiduría infantil que a veces asusta, me dijo: «Abuela, mejor busquemos las cartas que el abuelo escondió en el viejo baúl del altillo». Esas palabras me dejaron paralizada. ¿Qué cartas? Carlos y yo nunca tuvimos secretos, o al menos eso creía yo. Decidí que, antes de indagar más, necesitaba asegurar nuestra situación. Al día siguiente, fui al banco con Lucas y revoqué todas las autorizaciones que tenía Miguel y Laura. La empleada, al ver mi determinación, me ayudó a bloquear cualquier transacción sospechosa y me recomendó cambiar mis contraseñas. Mientras hacíamos cola, Lucas me apretó la mano y susurró: «No te preocupes, abuela, el abuelo siempre decía que la verdad nos haría libres». Esa frase, que Carlos repetía a menudo, ahora sonaba como un presagio. De regreso a casa, empezamos a buscar el baúl del altillo. Era pesado y polvoriento, lleno de recuerdos que no había tocado en años. Mientras lo abríamos, Lucas me contó que, unas semanas atrás, había escuchado a Miguel hablar por teléfono sobre un testamento oculto de Carlos. Al principio, pensé que era otra de sus fantasías, pero cuando encontramos una pequeña llave escondida en el forro del baúl, supe que Lucas tenía razón. Con manos temblorosas, abrimos un compartimento secreto que ni siquiera yo conocía, y dentro, había un sobre amarillento con mi nombre escrito por Carlos. Al leer la carta, sentí que el mundo se detenía. Carlos escribía sobre un seguro de vida adicional que había contratado a escondidas, por miedo a que alguien de la familia intentara aprovecharse después de su muerte. En la carta, explicaba que había escondido los documentos en un lugar seguro y que solo yo debería saberlo, pero también mencionaba que había compartido su preocupación con un amigo de confianza, un abogado llamado Roberto, por si algo le pasaba. Las lágrimas me nublaron la vista. Carlos había previsto todo esto, y yo, en mi dolor, no me había dado cuenta. Lucas, al verme llorar, me abrazó y dijo: «Abuela, escuché a tío Miguel hablar con ese abogado Roberto, y parecían amigos». Esa información me dejó helada. Si Roberto estaba involucrado, ¿significaba que había traicionado la confianza de Carlos? Decidí investigar más, pero esta vez, con mucho cuidado. Llamé a Roberto con una excusa, preguntándole por unos papeles viejos, y noté que su voz sonaba nerviosa, evasiva. Me dijo que no recordaba nada, pero colgó rápidamente, lo que solo aumentó mis sospechas. Mientras tanto, Laura intentó contactarme, dejando mensajes de disculpa y pidiendo perdón. Aunque parte de mí quería creerla, sabía que no podía confiar ciegamente. La invité a mi casa, pero con Lucas presente como testigo. Cuando llegó, estaba pálida y temblorosa. Me confesó que Miguel la había amenazado con hacerle daño a Lucas si no cooperaba, y que incluso había falsificado su firma en algunos documentos. Al escuchar eso, sentí una mezcla de rabia y compasión. Laura siempre fue la más débil, y Miguel supo manipularla. Pero lo más impactante vino cuando Laura mencionó que, antes de morir, Carlos le había confiado sus temores sobre Miguel, advirtiéndole que tuviera cuidado.
Ella, por miedo, no hizo nada, y ahora se arrepentía amargamente. Esa revelación me partió el corazón. Carlos había intentado protegernos a todos, y nosotros habíamos fallado. Decidí que, para sanar, necesitábamos terapia familiar, pero primero, tenía que asegurarme de que Miguel no pudiera hacernos más daño. Con la ayuda de mi abogado, presenté la denuncia formal y solicité la orden de restricción. Miguel, al enterarse, intentó llamarme, pero no contesté. En cambio, me enfoqué en Lucas, llevándolo a un parque en Buenos Aires para distraernos. Mientras veía jugar, recordé cómo Carlos y yo soñábamos con ver crecer a nuestros nietos en un ambiente de amor, no de mentiras. Esa tarde, Lucas me preguntó si alguna vez volveríamos a ser una familia feliz, y yo, con lágrimas en los ojos, le dije que lo intentaríamos, pero que la confianza se gana con acciones, no con palabras. Al caer la noche, revisé los documentos del seguro que encontramos en el baúl. Resultó que Carlos había dejado instrucciones para que, si yo moría o era declarada incapaz sin su consentimiento, el dinero fuera a una fundación de caridad, no a la familia. Esa era su manera de protegerme, y al darme cuenta, sentí un alivio inmenso. Pero también supe que Miguel probablemente sabía de esto, lo que explicaba su desesperación por controlar mis finanzas. Mientras empacaba para mudarme temporalmente a Córdoba, Lucas me mostró una foto que había tomado con su tablet. Era de Miguel y Roberto reunidos en un café, riendo como viejos amigos. Esa imagen me confirmó que había una conspiración más grande de lo que pensaba, y que necesitaba actuar rápido. Decidí contactar a la policía con todas las pruebas, incluyendo la carta de Carlos y las grabaciones de Lucas. La noche antes de irme, me senté con Lucas y le prometí que, pase lo que pase, siempre lucharía por nuestra felicidad. Él, con esa inocencia que me da fuerza, me dijo: abuela, el abuelo estaría orgulloso de ti. Esas palabras me hicieron sonreír por primera vez en semanas, pero en el fondo, sabía que la batalla no había terminado. Y justo cuando creía que teníamos todo bajo control, Lucas me miró fijamente y susurró: hay otra cosa, abuela, sobre mamá Laura, y porque realmente tuvo miedo. Esa frase me dejó con el corazón en la garganta, y supe que aún quedaban capítulos oscuros por revelar en esta historia. Cuando Lucas mencionó el miedo de Laura, sentí que cada palabra era un latigazo en el alma. Nos sentamos en el sofá, con la luz tenue de la lámpara iluminando sus ojos serios, y le pedí que me contara todo. Con una voz que apenas era un susurro, Lucas reveló: abuela, mamá no solo tenía miedo de Miguel, escuché que ella tiene una deuda enorme con unos prestamistas, y Miguel la usaba para chantajearla, diciendo que si no te robaba, le harían daño a los dos. Esas palabras me dejaron sin aliento. No era solo avaricia, sino una red de miedo que envolvía a mi propia hija. Decidí que necesitaba enfrentar a Laura directamente, pero con cuidado. La llamé y le pedí que viniera a casa, prometiéndole que no habría gritos ni acusaciones. Cuando llegó, estaba demacrada, con ojeras profundas y las manos temblando. Le serví un té y, con calma, le pregunté sobre las deudas. Al principio, negó todo, pero cuando mencioné lo que Lucas había oído, se derrumbó. Entre sollozos, confesó que había pedido prestado dinero para pagar tratamientos médicos secretos para una enfermedad que tenía desde hacía años, algo que nunca nos había contado por vergüenza. Miguel se enteró y, en lugar de ayudarla, la amenazó con revelarlo todo si no participaba en el plan para despojarme. Escuchar su confesión me partió el corazón en 1000 pedazos. Laura no era solo una cómplice, era otra víctima en este drama familiar. Le dije que la perdonaba, pero que necesitábamos enfrentar esto juntas. Esa noche, llamé a mi abogado y le conté sobre las deudas de Laura. Él me aconsejó que pudiéramos negociar con los prestamistas para evitar más problemas, y que incluyéramos esto en la denuncia para mostrar la manipulación de Miguel. Mientras tanto, Lucas, siempre alerta, me mostró un mensaje que había encontrado en el teléfono viejo de Laura. Era de Miguel, amenazándola con lastimar a Lucas si hablaba. Eso me enfureció. Mi propio hijo estaba usando a su sobrino como moneda de cambio. Al día siguiente, fui con Laura a la comisaría para ampliar la denuncia. Los policías, al ver las pruebas, las grabaciones de Lucas, los documentos falsificados, y ahora las amenazas a Laura, tomaron el caso en serio. Mientras llenábamos los formularios, no podía dejar de pensar en cómo la familia que una vez fue mi orgullo se había convertido en un nido de mentiras. Laura, entre lágrimas, me agradeció por no abandonarla, y yo le dije que las madres siempre perdonan, pero que la confianza había que reconstruirla con hechos. De regreso a casa, decidí que era hora de confrontar a Roberto, el abogado amigo de Carlos. Lo llamé y, con una voz firme,
le dije que sabía de su complicidad con Miguel. Al principio, intentó negarlo, pero cuando mencioné la carta de Carlos y las fotos de Lucas, se quebró. Admitió que Miguel lo había sobornado para que ocultara el testamento adicional de Carlos y ayudara con los papeles falsos. Me pidió disculpas, diciendo que estaba arruinado financieramente y que Miguel se había aprovechado de su debilidad. Aunque sentí algo de lástima, supe que la traición no tenía excusa, corté todo contacto y reporté su comportamiento a la asociación de abogados. Con cada revelación, me sentía más fuerte, pero también más cansada. Esa tarde, mientras empacaba para nuestra mudanza temporal a Córdoba, Lucas me ayudó a ordenar fotos viejas. En una, de cuando Carlos y yo éramos jóvenes, vi la felicidad en nuestros rostros y me pregunté cómo habíamos llegado a esto. Lucas, al notar mi tristeza, me abrazó y dijo: «Abuela, el abuelo siempre decía que el amor verdadero perdona, pero no olvida. Podemos empezar de nuevo». Esas palabras, tan maduras para su edad, me dieron esperanza. Antes de irnos, organicé una reunión con Laura y un mediador familiar para hablar sobre el futuro. Acordamos que ella buscaría ayuda para sus deudas y su salud, y que yo apoyaría con lo que pudiera, pero con límites claros. Miguel, por su parte, había huido después de que la orden de restricción se emitiera, y la policía lo estaba buscando por fraude y amenazas. Sabía que no sería fácil, pero al menos teníamos un plan. La noche antes de partir a Córdoba, me senté con Lucas y le prometí que, pase lo que pase, protegería nuestra nueva vida. Él, con una sonrisa tímida, me dijo: «Abuela, cuando sea grande, voy a ser abogado para ayudar a personas como nosotros». Esa simple declaración me llenó de orgullo y me recordó que, incluso en la oscuridad, hay luz. Al amanecer, mientras cerraba la puerta de mi casa en Buenos Aires, sentí una mezcla de dolor y liberación. Lucas y yo subimos al auto, listos para un nuevo comienzo, pero justo cuando encendí el motor, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada dijo: «No creas que has ganado, señora. Miguel tiene amigos en lugares altos, y esto no ha terminado». Colgaron de repente, dejándome con las manos temblando y el corazón acelerado. Lucas me miró, asustado, y supe que, aunque habíamos expuesto la verdad, la sombra de Miguel aún nos perseguía, y que el viaje a Córdoba podría ser más peligroso de lo que imaginaba. Reflexionando sobre todo, decidí que no podía dejar que el miedo nos detuviera. Manejamos en silencio por las calles de Buenos Aires, pasando por lugares que Carlos y yo frecuentábamos, y cada recuerdo me daba fuerza. Paramos en una estación de servicio, y mientras Lucas compraba agua, revisé mis mensajes. Laura había escrito para decirme que los prestamistas aceptaron un plan de pago, gracias a la intervención de mi abogado. Eso me alivió un poco, pero la llamada anónima seguía resonando en mi mente. Al reanudar el viaje, Lucas me preguntó si alguna vez volveríamos a confiar en alguien, y yo, con honestidad, le dije que tomaría tiempo, pero que juntos podríamos aprender a distinguir entre quienes nos quieren bien y quienes no. El camino a Córdoba se extendía ante nosotros, lleno de incertidumbre, pero también de la promesa de un mañana mejor, aunque supiera que los desafíos no habían terminado. El viaje a Córdoba comenzó con un silencio pesado, roto solo por el motor del auto y los suspiros de Lucas, que miraba por la ventana con expresión preocupada. La llamada anónima seguía resonando en mi mente, y cada kilómetro que avanzábamos me hacía sentir más vulnerable, como si Miguel pudiera aparecer en cualquier curva. Decidí tomar rutas alternativas, evitando las principales carreteras, por si alguien nos seguía. Mientras manejaba, recordé las palabras de Carlos: «La vida es como un camino lleno de baches, pero con fe, siempre encuentras la salida». Esa frase me dio un poco de alivio, pero no podía negar el miedo que sentía por Lucas. Después de unas horas, paramos en un pequeño pueblo en la provincia de Buenos Aires para descansar y comer algo. Mientras Lucas jugaba en una plaza cercana, noté a un hombre observándonos desde lejos. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero cuando se acercó y preguntó por Miguel, supe que no era una coincidencia. Con voz temblorosa, le dije que no sabía nada, y rápidamente nos fuimos del lugar. En el auto, Lucas me preguntó qué pasaba, y yo, tratando de calmarlo, le dije que era solo un malentendido, pero por dentro, sentía que la red de Miguel era más extensa de lo que creía. Continuamos el viaje, y mientras atravesábamos paisajes rurales, me puse a pensar en todo lo que habíamos pasado. Laura me había enviado un mensaje diciendo que estaba empezando terapia y que se sentía más esperanzada, pero también mencionó que Miguel había contactado a algunos de sus amigos, insinuando que no se rendiría tan fácilmente. Eso me preocupó aún más, y decidí que, una vez en Córdoba, buscaría ayuda legal adicional para asegurar nuestra protección.
Lucas, al ver mi ansiedad, me tomó la mano y dijo, abuela, no importa lo que pase, yo te voy a proteger. Esas palabras, tan inocentes, me hicieron llorar de gratitud, pero también me recordaron que tenía que ser fuerte por él. Al llegar a Córdoba, nos instalamos en la casa de mi prima Marta, una mujer amable que nos recibió con los brazos abiertos. Ella no sabía todos los detalles, pero al contarle un poco, se ofreció a ayudarnos a encontrar un abogado local. Esa noche, mientras Lucas dormía, me senté con Marta y le conté todo, las deudas de Laura, las amenazas de Miguel y la complicidad de Roberto. Ella, con lágrimas en los ojos, me dijo que nunca había imaginado que nuestra familia pudiera llegar a esto, y me prometió su apoyo incondicional. Al día siguiente, fui a una comisaría en Córdoba para actualizar la denuncia y informar sobre la llamada anónima y el hombre sospechoso del pueblo. Los policías fueron comprensivos y me aseguraron que investigarían, pero me advirtieron que, sin pruebas concretas de amenazas recientes, era difícil tomar medidas inmediatas. Eso me dejó con una sensación de impotencia, pero supe que no podía rendirme. Mientras tanto, Lucas empezó a asistir a una escuela local, y verlo hacer nuevos amigos me dio un rayo de esperanza, aunque no podía evitar vigilarlo constantemente por miedo a que Miguel intentara algo. Una tarde, mientras revisaba mis emails, recibí uno de mi abogado en Buenos Aires. Decía que Miguel había sido localizado en una ciudad cercana a la frontera con Uruguay, y que la policía estaba cerca de arrestarlo por cargos de fraude y amenazas. Esa noticia me llenó de alivio, pero también de tristeza. Al fin y al cabo, era mi hijo, y verlo caer tan bajo me partía el corazón. Laura me llamó llorando, diciendo que se sentía culpable por no haber actuado antes, y yo le dije que lo importante era mirar hacia adelante y sanar juntas. Sin embargo, justo cuando creía que las cosas se estaban calmando, recibí otra llamada anónima. Esta vez, la voz, aún distorsionada, dijo, créeme, señora, Miguel no está solo. Si no retiras la denuncia, tu nieto pagará las consecuencias. Colgaron abruptamente, y me quedé temblando, con el teléfono en la mano. Lucas, que estaba jugando en el jardín, se acercó al verme pálida y me abrazó. ¿Qué pasa, abuela?, preguntó, y yo, conteniendo las lágrimas, le dije que todo estaría bien, pero supe que tenía que actuar rápido. Decidí contactar a un investigador privado recomendado por Marta para que nos ayudara a rastrear las amenazas. Mientras tanto, empecé a documentar todo meticulosamente, guardando copias de los emails, mensajes y grabaciones en un lugar seguro. Lucas, sin que yo lo supiera, había estado escribiendo un diario sobre todo lo que vivíamos, y cuando me lo mostró, me conmovió profundamente ver cómo procesaba todo con una madurez beyond sus años. Abuela, escribió en una página, quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre te voy a querer. Esas palabras me dieron la fuerza para no ceder al miedo. Una semana después, el investigador nos informó que había rastreado las llamadas anónimas a un número vinculado a un conocido de Miguel en Buenos Aires. Con esa información, la policía pudo avanzar en el caso, y poco después, Miguel fue arrestado mientras intentaba cruzar la frontera. Cuando me enteré, sentí una mezcla de alivio y dolor. Al fin, la justicia parecía estar de nuestro lado, pero saber que mi hijo estaba en la cárcel me dejó un vacío enorme. Laura vino a visitarnos a Córdoba, y fue un reencuentro emotivo. Nos abrazamos y lloramos juntas, prometiéndonos reconstruir nuestra relación paso a paso. Mientras tanto, Lucas empezó a florecer en su nueva escuela, haciendo amigos y riendo de nuevo, lo que me recordó que, a pesar de todo, la vida sigue adelante. Una tarde, mientras paseábamos por un parque en Córdoba, Lucas me miró y dijo, abuela, creo que el abuelo Carlos nos está cuidando desde el cielo. Esa simple creencia me llenó de paz, y supe que, aunque el camino había sido duro, habíamos encontrado un nuevo comienzo. Pero justo cuando empezaba a relajarme, recibí una carta anónima en el buzón de Marta. Decía, esto no ha terminado. Miguel tiene aliados que no se rendirán tan fácilmente. La firmaba con una inicial que no reconocía, y me dejó con un nudo en el estómago. Lucas, al verla, me preguntó si volveríamos a estar en peligro, y yo, con determinación, le dije que lucharíamos juntos hasta el final, sin importar lo que viniera. La carta anónima en el buzón de Marta me dejó con un frío en el alma que no podía sacudirme. Aunque Miguel estaba en la cárcel, sus amenazas seguían vivas, y supe que no podía bajar la guardia. Esa noche, me senté con Lucas y le expliqué con calma que, a veces, la vida nos pone pruebas difíciles, pero que juntos éramos más fuertes que cualquier miedo. Él, con esa sabiduría que me sorprende, me dijo, abuela, no importa lo que pase, yo siempre voy a estar a tu lado. Esas palabras me dieron el valor para enfrentar lo que viniera,
pero en el fondo, sentía que la tormenta no había terminado. Al día siguiente, contacté al investigador privado nuevamente y le mostré la carta. Él rastreó la inicial y descubrió que pertenecía a un excompañero de trabajo de Miguel, un hombre con antecedentes por extorsión que había estado involucrado en negocios turbios con él años atrás. Con esa información, la policía de Córdoba pudo intervenir rápidamente y arrestar a este individuo en su casa, donde encontraron más pruebas de las amenazas. Durante el interrogatorio, confesó que Miguel lo había contactado desde la cárcel a través de un intermediario, prometiéndole dinero a cambio de asustarnos para que retirara la denuncia. Aunque me alivió saber que estaba detenido y que enfrentaría cargos, no podía evitar sentirme profundamente triste por cómo mi hijo había caído tan bajo, arrastrando a otros en su camino de destrucción y rompiendo los lazos que una vez nos unieron. Mientras tanto, Laura vino a vivir con nosotros temporalmente, buscando un nuevo comienzo lejos de las sombras de Buenos Aires. Verle esforzarse por sanar, yendo a terapia semanal y trabajando diligentemente para pagar sus deudas con un plan estructurado, me llenó de una esperanza renovada. Una tarde, mientras cocinábamos juntas una receta tradicional que Carlos solía amar, me confesó entre lágrimas que siempre había admirado mi fuerza y resistencia, y que quería ser una mejor madre para Lucas, aprendiendo de mis errores y de los suyos. Esa conversación sincera nos unió más que nunca, creando un puente de comprensión que antes parecía imposible, y supe que, aunque la confianza tomaría tiempo para reconstruirse completamente, estábamos definitivamente en el camino correcto hacia la reconciliación. Lucas, por su parte, seguía floreciendo en Córdoba como un brote en primavera. Hizo amigos genuinos en la escuela, participó activamente en actividades extracurriculares y hasta se unió a un equipo de fútbol local, donde sus risas y energía contagiosa me recordaban que la infancia debería estar llena de alegría, no de preocupaciones adultas. Verlo feliz y despreocupado, corriendo por los parques con sus nuevos compañeros, me confirmaba por qué valía cada lucha y sacrificio. Un día soleado, mientras revisábamos álbumes de fotos viejos en el patio de Marta, me mostró un dibujo que había creado en clase. Era una imagen colorida de Carlos, él y yo, abrazados bajo un arco iris, con la frase, familia para siempre, escrita en letras grandes y torpes en la parte inferior. Esa simple pero poderosa imagen me hizo llorar de emoción y gratitud. A pesar de todas las adversidades y traiciones, habíamos encontrado una manera de seguir adelante, tejiendo nuevos recuerdos sobre las cicatrices del pasado. Con el tiempo, las amenazas cesaron por completo a medida que las autoridades aseguraban que todos los cómplices fueran llevados ante la justicia, y nuestro caso avanzó firmemente. Miguel fue condenado por múltiples cargos de fraude y amenazas, recibiendo una sentencia que lo mantendría alejado de nosotros por varios años, con posibilidad de reducción si mostraba rehabilitación. Aunque una parte de mí lamentaba profundamente su destino y cómo nuestras vidas se habían separado, supe en mi corazón que era necesario para nuestra seguridad y paz mental, permitiéndonos finalmente respirar sin ese peso constante. Laura y yo empezamos a asistir regularmente a terapia familiar, donde aprendimos a comunicarnos abiertamente y a perdonar, no solo a los demás, sino a nosotros mismos, reconstruyendo nuestros lazos poco a poco con paciencia y amor. Lucas, en medio de todo, mostró una resiliencia asombrosa que me llenó de un orgullo indescriptible. No solo superó sus miedos, sino que empezó a hablar con entusiasmo de convertirse en abogado cuando fuera grande, inspirándose en nuestra experiencia para querer ayudar a otros que enfrentaran injusticias similares. Un año después de esos eventos turbulentos, decidimos que era momento de volver a Buenos Aires, pero esta vez con una perspectiva completamente renovada y una determinación de no dejar que el pasado nos definiera. Vendimos el viejo departamento en Palermo, lleno de memorias agridulces, y compramos una casa más pequeña pero acogedora en un barrio tranquilo como Belgrano, inundada de luz natural y decorada con recuerdos felices que elegimos cuidadosamente. Laura encontró un trabajo estable en una pequeña empresa, continuó con su tratamiento médico y financiero, y empezó a reconstruir su vida con una confianza que no había tenido antes. Mientras tanto, Lucas brillaba en su nueva escuela, convertido en un niño seguro, cariñoso y curiosamente maduro para su edad, siempre recordándome con sus abrazos espontáneos que el amor puede sanar las heridas más profundas. A veces, cuando miro atrás en silencio, me duele recordar la traición y el dolor que vivimos, pero también me siento inmensamente agradecida por haber tenido a Lucas a mi lado, cuya valentía infantil y pureza de corazón nos salvaron a todos de un destino mucho más oscuro. Hoy, mientras escribo estas palabras finales, sé con certeza que la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor incondicional, la lealtad inquebrantable y las acciones que tomamos para protegernos mutuamente. Aprendí, a través de lágrimas y risas, que incluso en los momentos más oscuros y desesperanzadores, siempre hay un rayo de luz si te aferras con fuerza a la verdad y a quienes te quieren de verdad, sin importar los obstáculos. Lucas,
con sus entonces 8 años llenos de inocencia y coraje, me enseñó que la fuerza no siempre viene de la edad o la experiencia, sino de un corazón puro que ve más allá de las mentiras, y que nunca, nunca es tarde para levantarse, perdonar y empezar de nuevo con esperanza en el alma. Y a ti, querido espectador que me has acompañado en cada capítulo de esta historia desgarradora pero llena de enseñanza, te pido de corazón, si este relato te ha tocado el alma, resonando con tus propias luchas o simplemente conmovido tu espíritu, no dudes en darle like a este video para apoyar historias reales como la mía, suscribirte al canal para no perderte futuras confesiones que puedan inspirarte, y compartir tu propia experiencia o palabras de aliento en los comentarios abajo. Porque juntos, como una comunidad que se comprende y levanta, podemos apoyarnos en los buenos y malos momentos, recordándonos mutuamente que, pase lo que pase en la vida, siempre hay esperanza, siempre hay fuerza para seguir, y siempre hay amor que prevalece. Gracias por ser parte de este viaje, y hasta la próxima historia.